Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de los trastornos de ansiedad y los diferentes tipos que existen y que encontramos. Lo primero que queremos puntualizar es acerca de la ansiedad. La ansiedad es una emoción que todos los seres humanos tenemos y que de alguna manera es necesaria para sobrevivir, ya que en ciertas situaciones nos permite alertarnos. Sin embargo, los trastornos de ansiedad hacen referencia a una patología en donde la ansiedad como emoción es la protagonista, pero esta, dada su magnitud y su persistencia, interfiere en la funcionalidad de las personas, en todo lo relacionado con su funcionamiento académico, laboral y social. Esto es lo que diferencia la ansiedad como emoción normal y los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad se caracterizan por preocupaciones y miedos intensos, excesivos frente a situaciones cotidianas de la vida cotidiana, desproporcionados en comparación con el peligro real al que supuestamente nos enfrentamos, difícil de controlar, la ansiedad se torna difícil de manejar e interfiere en las actividades diarias. Estas son las características que diferencian la ansiedad normal como emoción de los trastornos de ansiedad. Los diferentes síntomas de los trastornos de ansiedad son nerviosismo o inquietud o tensión nerviosa, que todos la podemos reconocer, la sensación de un peligro inminente, el corazón y una respiración acelerada, sudoración, temblor, debilidad, cansancio, dificultad para concentrarse, insomnio o cualquier otro problema del sueño, problemas gastrointestinales, preocupaciones difíciles de controlar y la necesidad perentoria de querer evitar las situaciones que generen ansiedad. Algunos tipos de trastornos de ansiedad son el trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad social o algunas fobias específicas, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, que más adelante vamos a ir explicando uno a uno. Uno puede llegar a tener más de un trastorno de ansiedad. Eso a veces es frecuente que ocurra. Cualquiera sea el tipo de trastorno de ansiedad, existe un tratamiento y uno se puede recuperar. Entonces, recordemos, la ansiedad es una emoción normal y los trastornos de ansiedad son una patología. Dentro de los trastornos de ansiedad podemos encontrar el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias sociales, las fobias específicas, el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de ansiedad asociados a enfermedades médicas, el trastorno de ansiedad asociado a sustancias y la agorafobia, entre otros. Comencemos hablando acerca del trastorno de ansiedad generalizada. Se caracteriza por ansiedad y preocupaciones excesivas y persistentes, difíciles de controlar, que afectan físicamente, es decir, generan algunos síntomas percibidos en el cuerpo y que frecuentemente se asocia con otros trastornos de ansiedad o con un trastorno depresivo. El trastorno de ansiedad generalizada es uno de los trastornos psiquiátricos más comunes que hay. Ahora hablemos del trastorno de pánico. Se caracteriza por episodios repetidos que tienen un inicio súbito de ansiedad extrema, miedo o terror intensos que alcanzan un nivel máximo en minutos y que desaparecen. Es lo que llamamos un ataque de pánico. Durante el ataque de pánico se pueden tener ideas catastróficas, dificultad para respirar, dolor en el pecho, palpitaciones cardíacas. Estos ataques de pánico provocan preocupación antes de que vuelvan a ocurrir. Es lo que llamamos ansiedad anticipatoria o ansiedad evitativa, que hace que tú evites las situaciones que desencadenaron aquel episodio de pánico, el lugar, la compañía, la situación. En cuanto al trastorno de ansiedad social, o también conocido como fobia social, podemos decir que se caracteriza por altos niveles de ansiedad y miedo al rechazo o a situaciones sociales que generen vergüenza o situaciones embarazosas o inseguridad,
dada una preocupación o un miedo a ser juzgado o percibido de una manera negativa por otras personas. Es un trastorno relativamente frecuente, entre el 3 al 13% de las personas pueden padecer ansiedad social. El temor, hay una cosa que tenemos que tener bien presente. El temor a presentarse en público y la timidez en situaciones sociales son frecuentes y no deben confundirse con la fobia social, a menos que generen limitación funcional o un malestar significativo. En cuanto a las fobias específicas, podemos decir que se caracterizan por una ansiedad excesiva cuando las personas se ven expuestas a un objeto o situación específico y un gran deseo por evitarlos. Alrededor del 10% de pacientes, de personas, tienen fobias específicas. Es más frecuente en mujeres y también puede presentar ansiedad anticipatoria. Hay diferentes tipos de fobias específicas y cada una se denomina dependiendo del objeto que es temido. En cuanto al trastorno obsesivo compulsivo, podemos decir que se caracteriza por la presencia de obsesiones y compulsiones que causan marcada ansiedad y ocupan tanto tiempo que interfieren significativamente en el funcionamiento del individuo. Las obsesiones son ideas o pensamientos o incluso imágenes o impulsos intrusivos, no deseados y recurrentes que la persona puede identificar como absurdos o exagerados e incluso contrarios a su personalidad. En cambio, las compulsiones se definen como comportamientos o actos repetitivos a manera de rituales que la persona se siente obligado a hacer de una manera específica para aliviar la tensión o la ansiedad que generan las ideas obsesivas. Las obsesiones típicas incluyen contenidos de contaminación, infección, agresividad, como miedo a hacerle daño a otras personas o a sí mismo, accidentes, catástrofes, sexo, pudor, moralidad, legalidad, religión, dinero, orden, simetría, exactitud o acaparamiento, entre otras. Las compulsiones más típicas incluyen rituales de limpieza y aseo, verificación, revisión, conteos de objetos u otras condiciones, palabras, secuencias de movimientos, repetición de ciertos actos, orden y arreglo, atesoramiento incluso de objetos inservibles, necesidad de saber, investigar, preguntar o confesar, entre otros. El pensamiento obsesivo se caracteriza por la presencia de duda persistente, excesiva e irracional, acompañada del sentimiento de que algo malo pasará y de la intolerancia a la incertidumbre. Otro tipo de trastorno de ansiedad es el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad. Este incluye síntomas similares a la ansiedad de los que ya hemos hablado o pánico, pero que están directamente relacionados con un problema médico. Otro trastorno de ansiedad es el trastorno de estrés postraumático, que se da como respuesta a una situación catastrófica que causa consternación en cualquier persona. Sus síntomas son episodios de reviviscencia de un trauma, ya sea despierto o dormido durante los sueños, evitación de actividades y situaciones que evoquen el trauma, embotamiento emocional, episodios de pánico o agresividad, estados de hiperalertamiento, sobresaltos, insomnio, entre otros. Y por último, la agorafobia, que es un tipo de trastorno de ansiedad en que le temes a lugares y situaciones en las que escapar podría ser difícil. Podrías sentirte atrapado, indefenso o avergonzado, o no contar con nadie que pueda ayudarte. Intentas evitarlos o toleras con demasiado malestar estos lugares o situaciones. Y el trastorno de ansiedad inducido por sustancias, que se caracteriza por síntomas de ansiedad o pánico intensos como resultado directo del uso de sustancias ilegales o de algunos medicamentos o por la abstinencia de estos. ¿Cuáles son las causas de los trastornos de ansiedad? No está del todo claro. Sin embargo,
podemos decir que algunas experiencias de vida difíciles o acontecimientos traumáticos podrían provocar los trastornos de ansiedad en personas que ya son de alguna manera propensas a sufrirlos. Los antecedentes genéticos también son un factor importante. Los trastornos de ansiedad también podrían ser causados por una enfermedad o problema de salud oculto, como una enfermedad cardíaca, como la diabetes, como problemas de tiroides, hipotiroidismo o hipertiroidismo más frecuentemente, trastornos respiratorios como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el uso inadecuado de sustancias o medicamentos, la abstinencia al alcohol o algunos otros medicamentos utilizados para la ansiedad como las benzodiazepinas, el dolor crónico, el síndrome de intestino irritable y algunos tumores poco frecuentes que producen algunas hormonas que generan la reacción de luchar o de huir. En ocasiones, la ansiedad también puede ser producida por el uso de algunos medicamentos. ¿Cuándo debes buscar ayuda profesional? Si tus preocupaciones están interfiriendo en tu rendimiento académico o laboral o en tus relaciones interpersonales o en otros aspectos de tu vida. Cuando los síntomas te causan importante malestar y son difíciles de controlar. Cuando te sientes deprimido o estás empezando a usar drogas o alcohol para manejar esta situación. O cuando tienes ideas de muerte o suicidio, en cuyo caso debes consultar de manera urgente. Si tienes un trastorno de ansiedad, tus preocupaciones no se irán por sí solas y de hecho pueden empeorar con el paso del tiempo si no buscas ayuda. Es más fácil tratarla si obtienes ayuda pronto.